La Biblia nos habla muy fuerte a nosotros los creyentes en Jesucristo The Bible speaks strongly to us about Jesus, de dar gracias a Dios. to give thanks to God. Es algo muy fuerte, Something very strong, es algo muy importante something very important. y nosotros tenemos que tomarlo como Dios lo toma. And we need to take it as God takes it. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 2 verso 14. Let's go to 2 Corinthians 2:14. Y a mí me gusta usar muchas versiones diferentes de la Biblia And I like to use several different versions of the Bible para entender mejor lo que Dios nos está diciendo en el idioma original. to better understand what God is trying to tell us in the original language. A propósito, Dios escogió los dos idiomas más ricos en significados en la tierra, Purposely, God chose the two richest languages on the earth, el hebreo, el griego y parte de arameo. Hebrew, Greek, and part Aramaic. Y nosotros en el español nos quedamos cortos con el significado de las palabras hebreo y griego. And in Spanish and English, we lack some of the definitions of the Greek and Hebrew. Y vamos a usar algunas versiones diferentes, pero vea lo que dice acá en el verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Now thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ. Los niños están acá. Are the children here? Come on, kids. Children? Do you say amen? Digan amén. Ya se durmieron. They fell asleep. Con que se duerma niño, pero no usted. If your child falls asleep, but not you. Quiero que observe esto. I want you to observe El this. tema de esta mañana es corto y dice gratitud y victoria. Today's topic is short. It's gratitude and victory. En varias partes de la escritura bíblica, especialmente en el Nuevo Testamento, In several parts of the Bible, especially in the New Testament, Dios une la gratitud con la victoria. God unites the gratitude with victory. Dios une la gratitud con el triunfo. God unites gratitude with triumph. Y esto es algo muy importante, And it's something very important porque esta frase o expresión surgió de un hebraísmo. because this phrase came out of a Hebraism. Ahora le explico lo que es un hebraísmo. And I'm going to explain what Hebraism is. Gratitud y victoria están unidos en la palabra de Dios. Gratitude and victory are united in God. Pablo fue el hombre después de Cristo que entendió mejor el agradecimiento. Paul, after Christ, was the one who better understood gratitude. Esa palabra triunfo que usted ve ahí es un hebraísmo. That word triumph that you see there, it's a Hebraism. Es decir, Dios nos da triunfo en Cristo. To say that God gives us triumph in Christ. O Dios nos da victoria en Cristo. Or God gives us triumph in victory in Christ. Es un hebraísmo. It's a Hebraism. Y no entender un hebraísmo podía cometerse un error de interpretación. And to not understand a Hebraism, we can commit an error in interpretation. Nosotros no nacimos judíos. We weren't born Jewish. Nosotros somos la iglesia de Cristo. We are the Church of Christ. Yo sé que usted en Honduras le dijeron que porque termina en su apellido en López es judío. I know that they probably told you in Honduras because your last name is Lopez that you're Jewish. Si usted no nació en Israel, no nació de una familia nacida en Israel, usted no es judío, usted es gentil. If you weren't born in Israel or of a family that was born in Pero Israel, you're a Gentile. Pablo, que era judío y la gente que le conocía hablaba el idioma hebreo, entendían los hebraísmos. But Paul, who was Jewish and was with the people that spoke Hebrew, they understood the Hebraisms. Un hebraísmo es una expresión del idioma hebreo A Hebraism is an expression of the Hebrew language que carecía de significado cuando se traducía a otro idioma. that lacked meaning when translated into another language. Por eso para usted y para mí leer Dios nos da victoria en Cristo en español suena de una manera así. That's why to read God gives us victory in Christ, in English it may sound very simple. Pero para el judío decir Dios nos da victoria en Cristo, como Pablo lo decía, tenía otro significado. But for the Jewish people, just like Paul says it had another meaning. Quiero que me escuche. I want you to listen. Por ejemplo, For example, al buscar las tres palabras que forman este hebraísmo en el idioma hebreo, if you see the three words that make this up in the Hebrew language, era un clamor gritando como hacer un desfile de victoria pidiendo ayuda. it was an exclamation of a cry of praise and adoration asking for help. ¿Cuántos han visto un desfile militar? How many of you guys have seen a military march? Yo estuve en muchos y me gustaban mucho. I was in many and I really liked them. Como estudiante militar, en la academia militar que estuve y como oficial del ejército participé en muchos desfiles militares. As a military student, I was a part of many marches. Escuche por favor, Pablo está haciendo una declaración que tenía que ver con hacer un desfile para declarar victoria de alguien. So Paul is making a declaration to make a march of praise for someone. Se lo quiero mostrar mejor en la Biblia amplificada, el mismo verso 14 dice así: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos conduce al triunfo como trofeos
de la victoria, observe esto, como trofeos de la victoria de Cristo, a través de nosotros difunde y hace evidente la fragancia del conocimiento de Dios en todas partes. I like that. In the Amplified Version, it says, "But thanks be to God, who in Christ always leads us in triumph as trophies of Christ's victory, and through us spreads and makes evident the fragrance of the knowledge of God everywhere." Esta declaración, desde el punto de vista de un hebraísmo, Pablo la hace en un son o en un tono de alabanza. This Hebraism that Paul makes, he does it in praise. Gracias a Dios que se hace siempre que tengamos en Cristo victoria. Giving thanks to God that we always have victory. Era un clamor que se gritaba por una victoria que se creía que había sucedido o vendría. It was a crying out for believing for a victory that was coming or something that they were expecting. Esta declaración de Pablo de victoria venía con un tono de alabanza, pero era agradecimiento. This crying out, this was in gratitude. Pablo está hablando de algo que tenía que ver. La gente que rodeaba a Pablo, todos estaban bajo el gobierno romano. The people who were around Paul were all in a Roman government. Pablo le usaba muchas veces como Cristo ilustraciones, frases, cosas que la gente podía entender. Paul, just as Jesus, used illustrations and phrases that the people could understand. Y Pablo está usando la declaración que los romanos hacían cuando un general de su ejército regresaba de una victoria en una batalla e iba de regreso a la ciudad. And Paul was using a declaration that the Romans would use when a soldier would come back from a victory and would return to the city. Recuérdese que el modelo que hoy hay en el mundo de ejército fue tomado de Roma, no de Egipto. Remember that the model that we have of an army nowadays is based on ¿Se the acuerda Romans. que Jesús le dijo a sus discípulos, conviene que yo me vaya para que otro como yo se quede con ustedes? Remember that ¿Se Jesus recuerda? told his disciples that it was better if he left so that En el- another one could come. En el idioma griego dice, conviene que yo me vaya para que otro paracleto se quede con ustedes. And it says that it's better for another person, that it was good for him to leave so that someone else could come and stay with them. Y paracleto es una palabra militar romana. And this is a Roman military word. Era el soldado romano mejor pagado. It was the better paid Roman soldier. Su misión no era llevar lanzas y escudos y flechas. His mission was not to take arrows or shields. Su misión era fortalecer a todo batallón romano cuando iban a la batalla y cuando regresaban de ella. His mission was to strengthen all the soldiers who would go and come from battle. Su misión era pararse al lado de un pelotón romano y gritarle, nosotros podemos, His mission was to stand next to them and say, "We can do it. nosotros venceremos, We will conquer. somos poderosos. We're powerful." Eso es el paracleto. That's what he does. Y fue Pablo el que usó también esa palabra. And Paul also used this word. Entonces Pablo está usando una expresión de victoria de un general romano que viene de regreso a casa después de aquella batalla. So Paul's using this expression of a Roman soldier who's coming back from battle. Los romanos celebraban mucho a sus generales cuando regresaban de batalla. The Romans celebrated their people when they would come back from battle. Tenían una costumbre, se paraban antes de la entrada de la ciudad, They had a custom. They would stand in front of the city. tiraban ramas de palmas o ramas de árboles They would throw palm leaves. y cuando pasaba sobre aquellas ramas la gente le gritaba. And when they would step on those palm leaves, the people would shout at them. La gratitud, esto está en la pantalla, por la victoria en Cristo es como una celebración porque Jesús venció por nosotros. Gratitude for victory in Christ is like a celebration for Jesus who overcame for us. El cristiano que no entiende esto no vive agradecido, The Christian who doesn't understand this doesn't live in gratitude. pero el cristiano que conoce eso siempre da gracias a Dios porque sabe que si logra algo es por Cristo. But the Christian that does understand this is grateful because he knows that if he accomplishes anything, it's because of Christ. Quiero que me escuche. I want you to ¿Se listen. recuerda usted aquel pasaje cuando Jesús, el profeta Isaías, profetizó cientos de años antes You remember that passage where the prophet Isaiah prophesied several years before que Jesús entraría montado en un pollino, en un burro que nadie había montado a la ciudad? that Jesus would come in a donkey that nobody had ridden into the city? Eso es un pollino. That's a donkey. En caballos es un potrillo In a horse, que nadie lo ha montado. it's a horse or a donkey that hasn't been ridden. En los sanos es un pollino. O sea, Jesús montó un burro 0 millas. So Jesus rode a donkey 0 miles. Nadie lo había montado. Nobody had ridden him. ¿Se recuerda ese pasaje? Do you remember this verse? Mírelo en Mateo 21, verso 8, por favor, porque es la misma expresión que Pablo dice, gracias a Dios por la victoria en Cristo. In Matthew 21:8, it's the same expression that Paul says when he's giving thanks. Dice, había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino.
And a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees and strawed them in the way. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba. ¿Qué hacía la gente? ¿Y qué gritaba? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Amén. Hosanna to the Son of David. Blessed is the man that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. ¿Qué hacía la gente? What did the people do? Ahora, esto era una costumbre romana, This was a Roman custom, que recibían a un general que venía de una batalla de regreso de una gran victoria. that they received a general that was coming back from a great victory. Jesús no era romano, Jesus wasn't Roman. pero escuche, Jesús no había ido a la cruz, He hadn't gone to the cross, pero ya Dios había hecho que un grupo de personas lo esperaban en la puerta de la ciudad but God had already done that. People were waiting for him at the door, y ya celebraban la victoria. and they were already celebrating the victory. Eso es fe. That's faith. No lo he visto, I haven't seen pero it, lo creo. but I believe it. No lo tengo, I don't have it, pero lo recibo. but I receive it. No lo siento, I don't feel it, pero Él lo ofreció. but he gave it. ¿Están acá? Are you here? No de gracias cuando algo vea usted que sucede. Don't give thanks when you see something that is happening. De gracias cuando usted cree porque lo dijo. Give thanks because you believe Porque lo prometió. because he said it, because he promised it. Ahora, esa palabra Osana tal vez usted no sabe lo que significa. Now this word Hosanna, probably you don't know what it means. Muchos dicen Osana, Many say Hosanna, bendiciones hermano. blessings, brother. Hasta Shalom dicen They even say Shalom, y no saben lo que significa. and they don't understand what it means. Eso es propio de los judíos. That's a Jewish term. Ellos sí saben por qué significa Shalom. They know what Shalom means. Osana quiere decir es una exclamación gritada Hosanna means it's an exclamation, a cried out de alabanza of praise y adoración como pidiendo ayuda. and worship as of asking for help. Era gritarle a Jesús, It was crying out to Jesus, era alabar a Cristo praising Christ, pidiendo ayuda. asking for help. Líbrame, Deliver us, sálvame, save me, restáurame. restore me. Pero no se vaya mucho por ahí porque no se le dé la unción del me. But don't go down that path so you're not just thinking me. Es bueno pero con medida. It's good, but with good measure. Hay cristianos de Broward para arriba. There's Christians from Broward onward. Es, lléname, It's fill me, tócame, touch me, renuévame, renew me, levántame, raise me up, sáname, heal me, cásame, marry me, divórciame, divorce me, acércame, preséntame. present me. ¿Están acá? Are you here? ¿Se acuerda usted esa entrada triunfal de Cristo a la ciudad de Jerusalén? Do you remember this triumph entrance that Jesus Christ did into the town of Jerusalem? Hubo gente que de alguna forma en el espíritu entendieron que entraba alguien que iba a tener victoria para ellos. There were people that some way in the spirit understood that it was someone coming in who was going to have a victory for them. Y hay gente aquí sentada que ya Cristo tuvo victoria por ellos, And pero there's, hasta people, dónde serán capaces de dar gracias. and there's people here that Jesus already had a victory for them, but are they capable of giving thanks? ¿Se acuerda usted cuando Pablo dijo en Corintios, cuando estaba siendo acusado y rechazado? You remember what Paul said in Corinthians when he was being rejected? Dijo, y las armas de nuestra milicia no son carnales, But he says that our weapons are not carnal, sino poderosas en Dios but powerful in Christ para la destrucción de fortalezas. to ¿Se destroy recuerda? strongholds. Pablo dijo algo muy importante ahí también. Paul said something very important Dijo, here. todo pensamiento que se levanta contra Cristo He said, all thought that arises against Christ, lo llevamos cautivo we take it captive a la obediencia en Cristo. to the obedience in Christ. Cuando un general romano regresaba de una victoria, When a Roman general would come back from a victory, si apresaba vivo al rey de aquel territorio o a soldados, if he had captured alive the king or los soldiers, traía detrás de él y los entraba a la ciudad he would bring them behind him and bring them into the city para mostrarle al pueblo romano que él había vencido y que había cautivos como evidencia de su victoria. to show the Roman people that they had won and there was captives. Pablo está diciendo, por la victoria de Cristo yo puedo llevar cautivo en mi mente todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Paul was saying that he could take all his thoughts captive that ¿Están were acá? contrary to the Ahora, will me of God. gusta mucho esta palabra I like this word, y la leímos ahí en el verso 14 and we read it in verse 14 de Segunda de Corintios. in 2 Corinthians. Trofeo, Trophies. diga trofeo. Say trophies. Dice Dios, no yo, que usted es un trofeo de Cristo. God says, not I, that you are a trophy of Christ. Quiero que se voltee a alguien sin escupirlo y dígale, eres un trofeo. I want you to tell someone next to you without spitting on them, you are a trophy. Alguien dirá, el pastor me dijo feo. No, hermano, trofeo. Someone might say, he called me ugly. No, I called you a trophy. No feo, sino trofeo. Not ugly, but a trophy. Hermana, no te cases con un feo. Sister, don't get married with
Someone who's ugly. Cásate con un trofeo de Cristo, Get married with someone who's a trophy of Christ. aunque sea feo, Even if he's ugly. con tal que sea un trofeo de Cristo. As long as he's a trophy of Christ. Escuche, la Biblia dice que somos trofeos de Cristo. Listen, the Bible says that we are trophies of ¿Cuántos Christ. tienen un trofeo en su casa? How many of you have a trophy at home? Pero ¿sabe usted lo que es un trofeo? But do you know what a trophy is? Porque usted tal vez se ganó uno porque llegaba temprano a la clase, Because perhaps you won one because you came early into class. porque ganó los 100 metros corriendo al lado de los niños, perdón, digo, de otras personas. Because you won the 100-meter race. Tal vez nadaba, Perhaps you swam. tal vez jugaba fútbol Perhaps you played football. y tiene trofeos en su casa, And you have trophies at home sin entender lo que es un trofeo. without understanding what a trophy is. Un trofeo es un objeto A trophy is an object que reciben los ganadores that the winners receive como señal de su victoria. as a sign of their Pero victory. escuche, But listen, un trofeo a trophy es el objeto o el despojo is the object que se le hizo a quien se oponía that was given to someone who was in a position por haber obtenido una victoria. by having received a victory. Usted y yo somos trofeos de Cristo. You and I are trophies of Christ. Él fue a la cruz, He went to the cross. enfrentó el pecado, He went against la sin, muerte, death, la tentación, temptation, a Satanás, Satan, a sus demonios to his demons, y los venció. and he conquered them. Y cuando usted nace en Cristo, And when you're born in un Christ, trofeo nuevo aparece a new trophy de la arises victoria que él ya logró. of the victory that he Y already esos son los has. trofeos And those are the trophies que agradecen a aquel que venció por ellos. that pleases him who conquered them. ¿Está usted acá? Are you here? Por eso dice que a través de nosotros Él da a conocer el olor fragante de su conocimiento. That's why it says that through us he gives, he lets us know what the pleasant fragrance of Cuando his usted presence habla is. como Dios, When you speak like God, habla como Cristo, when you speak like Christ, vive como Cristo, live like se Christ, comporta como Él, behave like usted him, da a conocer al mundo que Cristo obtuvo victoria por usted. you give the world Y por knowledge esa that he victoria conquered, usted vive. and you have victory, but you live through that victory. ¿Habrá alguno acá que Cristo venció por Él? Is there one here that Christ won Créale for him? también que el sueño lo venció. Believe that he even conquered that sleep. Primera de Corintios 15, porque ya Dios le había hablado algo de esto antes a Pablo. 1 Corinthians 15, God had already spoken to Paul. Verso 57, Biblia amplificada, dice así: pero gracias a Dios que nos da la victoria, y mire la palabra victoria, esto está en la Biblia, no lo inventé. Nike, conquista, alcanzar la victoria, vencer, haciéndonos vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amplified version, it says, but thanks be to God who gives us the victory, meaning Nike, conquer, achieve victory, overcome, La making us pal- conquerors Perdón. through the Lord Jesus Christ. La palabra Nike sale de la Biblia The word Nike comes from the Bible. y no tiene nada que ver con la empresa que hace los zapatos que a usted le gusta. And it doesn't have anything to do with the shoe brand that you may like. Pero cuando usted busca la historia de esa compañía, But when you look at the history of that company, el lema de sus fundadores fue crear un zapato que lo vistieran solo los vencedores y victoriosos. but their motto was that people who were conquerors would wear their shoes. Es una palabra griega It's a Greek word para militares y atletas, for military people and athletes. vencedores. Conquerors, No tenía que ponerse zapatos, overcomers. They didn't have to wear shoes. tenía que vivir como un vencedor. They had to live as an overcomer. No perfecto, Not perfect, pero por Cristo but because of Christ, podía vencer. they could conquer. ¿Habrá algún Nike acá? Is there any Nike here? No se mire los pies. Don't look at your feet. ¿Habrá algún Nike acá? Is there any Nike here? ¿Algún Nikao acá? Any Nikao here? Nikao es un conquistador. And Nikao is a conqueror. Nikao es un vencedor. Nikao is a conqueror. one Dice who la Biblia overcomes. que Pablo dice, gracias a Dios porque me hizo un Nike. The Bible says, but thanks to God because he made me Nike. Me hizo tener victoria en Cristo. He made me have victory in Christ. Una vez más, la gratitud y la victoria juntos. Once again, gratitude and victory come together. Miren su pantalla lo que va a decir ahí. No es posible estar fuerte espiritualmente si la gratitud no es parte de nuestra vida. It is not possible to be spiritually strong if gratitude is not a part of our life. No es posible It's not possible. que usted diga yo soy un creyente fuerte en Cristo, To say I'm a firm believer in Christ, soy fuerte espiritualmente I'm firm spiritually, y no es agradecido todo el tiempo. but you're not grateful all the time. La acción de gracias en Estados Unidos pareciera bueno, pero no lo es. Se centró en un día al mes. Thanksgiving in the United States may seem like something good, but it's not something good. It was centered around one day in the month, El mes de noviembre. in the month of November. Y no se vaya a enojar conmigo porque digo esto. And don't get mad at me because I'm saying this. Tal vez usted está de viaje o se va a ir hoy de viaje. Perhaps you're on a trip or you're going on a trip, Pero eso es exactamente lo que ha pasado en Estados Unidos de América. but this is exactly what is happening in the United States. Es una celebración más del mundo y la iglesia ya la adoptó para ella.
It's just another celebration in the world, and the church has adopted it for them. Pero ¿qué se hace en la acción de gracias? But what do we do in Thanksgiving? Se viaja, You travel, se come, you eat, se compra. you shop, Si al día siguiente le llaman Viernes Negro and the following day they call it Black Friday, y todos los precios más bajos en el año, and all the lowest prices in the year. o sea, de gracias a Dios no hay nada. So being thankful to God, there's none of that. Es algo para las personas. It's something for the people. Y no está mal que coma, And it's not bad that you eat, y no está mal que viaje, and it's not bad for you to travel. pero no se olvide de la esencia But don't forget about the essence de lo que Dios hizo of what God did por medio de Cristo. through Christ. Nosotros no somos del mundo. We are not of the world. El Día de Acción de Gracias del mes de noviembre es un pretexto para comer junto a las familias. Thanksgiving Day in the month of November is just another pretext to eat together in the month. La pregunta The es families. realmente quién toma en serio dar gracias a Dios no es asunto de un día en un mes. The true question is who is taking this seriously to be grateful to God, not just one day of the month. Quiero cerrar con esto. And I want to close with this. Quiero cerrar con el pasaje en el Nuevo Testamento más importante de la llenura del Espíritu Santo. And I want to speak on the passage most important on the filling of the Holy Spirit in the ¿Y New por Testament. qué voy a cerrar con eso? And why am I closing with this? ¿Qué tiene que ver la gratitud con la victoria en Cristo y el agradecimiento y ser lleno del Espíritu Santo? What does gratitude have to do with victory in Christ and being grateful? Ser lleno por el Espíritu de Dios es ser totalmente influenciado por Él y guiado por Él. To be filled with the Holy Spirit is to be completely influenced by Him and guided by Him. Este es el pasaje central en el Nuevo Testamento que mejor describe la llenura del Espíritu Santo. This verse in the New Testament is the one that best describes the filling of the Holy Veamos Spirit. solamente 2-3 versos. El verso 18 del capítulo 5 de Efesios. Starting from Ephesians 5:18. No os emborrachéis con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sed llenos del Espíritu. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. ¿Cuál es la evidencia física que nos han enseñado que es la evidencia para saber que está lleno un creyente en Cristo, el Espíritu Santo? What is the physical evidence that we have been taught that you are filled with the Holy Spirit? Casarse, dijo alguien allá. Someone said to get married. No se case, Don't get married. quédese soltero. Stay single. Bueno, ese fue el consejo de Pablo. That was Paul's Escuche, advice. siempre nos han enseñado We have que la always been taught evidencia para saber que un creyente está lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. That the evidence to know if someone's filled with the Holy Spirit is that he Pero speaks tongues. yo conozco creyentes que hablan mucha lengua y son malagradecidos But I know believers who speak tongues, but they're ungrateful, y son envidiosos but they're full of jealousy, y son mujeriegos. and they're womanizers. Sí, tienen más de una mujer Yes, they have more than one woman, y hablan lenguas. and they speak tongues. Siempre nos han dicho que ser lleno del Espíritu Santo, la evidencia es hacer milagros. We have always been told that being filled with the Holy Spirit, the evidence is to do miracles. Pero yo conozco en Estados Unidos gente que hace milagros y vive en pecado But I know people in the United States that do miracles, but they live in sin, y le roba a otros. and they steal from others. Escuche por favor, Listen, es verdad, it's true, pero no es toda la verdad. but it's not the whole truth. Porque no nos han dicho, Because they haven't told o us, poco nos han dicho, or very few have told que us, ser lleno del Espíritu Santo that to be filled by the Holy Spirit y vivir influenciado por Él and to be influenced by Him es vivir agradecido. is to live in gratitude. Quiero que escuche. I want you to El listen. agradecimiento es una de las evidencias más visibles Gratitude is one of the most visible signs que un creyente en Cristo está lleno del Espíritu Santo. that a believer in Christ is filled with the Holy Spirit. ¿Está acá todavía? Are you still here? Otros nos han dicho que otra evidencia es hacer grandes señales y prodigios. Others have said that evidence is to do great signs and wonders. Después de la instrucción que el apóstol Pablo da de ser lleno del Espíritu Santo, After the instruction that Apostle Paul gives to be filled with the Holy Spirit, él usa en este pasaje de la Escritura usa unos gerundios. in these verses he uses some gerunds. ¿Cómo se come eso, pastor? How do you eat that, Pastor? ¿Se lo pongo al pavo? Do I put it on the turkey? Gerundio, diga. Say gerund. No le voy a dar una clase de gramática, esa no es mi especialidad. I'm not going to give you a grammatical class. That's not my specialty. Pero quiero usar esto porque está en la Biblia. But I want to use this because it's in the Bible. En Efesios 5:18 Pablo usa varios gerundios. In Ephesians 5:18, Paul uses various Un gerundio gerunds. es cuando dos verbos en acción se juntan al mismo tiempo. A gerund is when two action verbs come together, O el verbo y el adjetivo al mismo tiempo. or the verb and the adjective at the same time. Escuche por favor, le voy a poner un ejemplo. Listen, I'm going to put an example. Amar, To love, amando. loving. Dar, Give, dando. giving. ¿Está acá? Are you here? Gozo, Joy gozando. is enjoying. Cantar, Sing, cantando. singing.
Ese es el gerundio. That's the gerund. Dos verbos colapsan, coinciden Two verbs coincide en el mismo tiempo de la acción. at the same time of the action. ¿Está usted acá? Are you here? Pero quiero que me preste atención. So pay attention. Pablo usa eso en esta parte, en este pasaje. Paul uses this in this verse. O sea, quiere decir que hay una acción cuando lo está diciendo. So it means that there's an action when he's saying it. Él no está hablando de una teoría. He's not talking about a theory. Pablo no está hablando de acá en este pasaje de algo que podía ser. In this passage, he's not speaking about something that he could do. Pablo está hablando de algo que era en su vida Paul was speaking about something that was y in era his una life. acción constante. And it was a constant action. ¿Todavía están acá? Are you still here? Entonces aquí en este pasaje bíblico estas formas verbales se expresan So in this biblical passage, these verbal forms are expressed cuando dos o más acciones coinciden en el mismo tiempo. when two or more actions coincide at the same time. Por ejemplo, vea el verso 19 de Efesios 5. For example, Ephesians 5:19. Hablando entre vosotros. ¿Hablando en qué? Observe este hablar. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. ¿Usted ve la acción de estos dos verbos? You see the action of these two verbs? Pablo dice, hablando entre ustedes Paul says, speaking to yourselves con salmos y cantos. with psalms and hymns. ¿Cómo yo hablo con cantos con usted? How do I speak in songs with you? ¿Cómo así? How so? O sea que usted va a llegar a mí y me va a decir, pastor, aquí estoy, Sorry. buenos días, Are you going to come to me and say, Pastor, good morning, ore por mí pray for me para que me case? so that I can get married? Y yo le contesto, And I'll answer, te reprendo. I rebuke you. I'm just kidding. Escuche, cuando Pablo dice hablando entre ustedes con cantos, ¿cómo es eso? So when Paul says speaking to yourselves in Se spiritual refiere a songs, personas en Cristo he refers to people in Christ que viven alabando y adorando a Dios who live praying and worshiping to God como resultado de estar llenos del Espíritu, as a result of being full of the Spirit. y cuando se junta con otros And when they come together with other people que es de la misma manera, that are in the same way, se hablan cuando cantan. they sing to each other when they Cuando speak. el hermano que está al lado te escucha cantar a Dios porque estás lleno del Espíritu, When the brother or sister next to you hear you sing because you're full of the Spirit, de alguna manera va a escucharte, one way or another, they're going to hear you. va a percibirte. They're going to perceive, Y sin que tú le estés dirigiendo a Él, sino a Dios, Él le estás hablando. but without you guiding them, but God Creo que usted no me speaking to them. entiende. I think you're not Pero understanding. sentarse al lado de alguien que la presencia de Dios está ahí But to sit next to someone who the presence of God is there, y es un objeto más esa persona, and that person's just another object there, es un número más, it's just a number more, no le está hablando a nadie. he's not speaking to anyone. Y el que le esté hablando porque le está hablando a Dios, no está recibiendo esa persona. And because he's speaking, just because he's speaking to ¿Usted me God, he's not entiende? receiving that person. Pero esto viene producto de ser lleno del Espíritu. But this is a product of being filled with the Holy Spirit. Sí hable lenguas, He speaks tongues. sí haga milagros, Yes, do pero viva miracles, agradecido a Dios todo el tiempo. but live in gratitude to God all the time. Ahora escuche esto, dele un aplauso a Jesús. Give a hand clap to Jesus. Hablar, hablando. Speaking. Cantar, cantando. Sing is singing. Alabar, alabando. To praise, praising. Danzar, danzando. To dance, dancing. Casar, casando. Marry, marrying. Comer, comiendo, dice. Eat is eating, some of you say. No podía faltar el pavo. You couldn't lack the turkey this time. Esto está en la pantalla escrito This is on the screen, para que usted no se le olvide. so you don't forget. Cuando un creyente está lleno e influenciado por el Espíritu de Dios, estará lleno de alabanza y adoración a Dios siempre. Siempre. En el carro, When a believer is filled with Christ, he's influenced and guided by the Holy Spirit, and gratitude is the result. en el baño, It's filled in the room, in the en la bathroom, factoría, in the factory, en la empresa, at work, en el restaurante. at the restaurant. La iglesia no necesita cantantes. The church doesn't need singers.
La iglesia necesita adoradores The church needs worshipers llenos del Espíritu Santo. filled with the Holy Spirit. No importa si su voz se oye linda, It doesn't matter if your voice sounds good. es su espíritu el que tiene que sonar bien. It's the Spirit that has to sound Que good. la alabanza y la adoración que Dios busca es espiritual. The praise and worship that God is looking for is spiritual. Iglesia, el tiempo que vivimos es muy importante. Church, the time that we're living in is very important. Yo soy de los que estoy convencido que este escenario nunca más vuelve atrás. I think from this moment on, No we're never cambia. going back. It's not changing. Este escenario ya empezó a generar para conectarnos con la venida de Cristo. This set is already generating for segunda connecting venida. us with the coming of Christ, not the second coming, El rapto. but the rapture. Porque algunos tienen ligado todo. Because some of them have everything tied together. El otro día un pastor me hablaba, yo solamente lo escuchaba y no le dije nada para atrás por si no quería recibir nada. One day I was speaking to a pastor and he was telling me things and I didn't want to tell him anything just in case he didn't receive it. Me decía que él y su congregación están esperando que Jesús venga por segunda vez. He said that him and his congregation are waiting for Jesus to come again for Y que second él y su time. congregación se están preparando para predicar el evangelio justo antes de que Jesús venga por segunda vez. And he and his congregation are getting ready to prepare the gospel for the coming of Christ. Y yo lo único que le dije es nosotros no. And I said, not us. Y él me miró así y dijo, ¿cómo que no? And he looked at me and said, why not? Dije, porque mi iglesia y nosotros no nos vamos a quedar predicando en la tribulación. Because I said, our church and us, we're not going to Nosotros stay nos vamos preaching en in el the rapto. tribulation. We're leaving in the rapture. El pasaje de revelación a los tesalonicenses de dar gracias a Dios fue cuando Pablo les está hablando de que Cristo venía. The passage that Paul was talking about was giving thanks for when Christ was coming. Y escuche lo que le voy a decir. And listen to what I'm going to say. Tengo fe en Dios, I have faith in God. creo en Él, I believe in him. somos gente de fe, We are people of faith. pero prepare su corazón But prepare your heart y su mente, and your mind. porque si le pareció el 2020 fuerte, Because if 2020 seems strong, espere el 2021. wait for 2021. Este escenario no cambia para atrás. The scenery is not going back. Este escenario tiene que seguir así. Dios lo ha permitido así. It's going to continue this way and God is allowing it. Está profetizado en la Biblia. It's prophesied in the Bible. Tiene que suceder. It has to happen. Y ya está sucediendo. And it's already happening. Otro predicador, estuve en otro país y escuchaba a un apóstol experto en escatología decir, estamos viviendo la tribulación. In another country, one of the pastors who specializes in biblical studies, he says, we're living in the Y yo tribulation decía, of "No." God. And I said, no, No estamos viviendo la tribulación ni queremos vivirla. we're not living the tribulation, nor do we want to live it. Pero no se confíe. But don't take advantage of this. No siga viviendo la vida a su manera Don't keep living life in your own way. para que usted no sea uno de esos que se sorprenda So you're not one of those who's shocked cuando busque a su alrededor y hay gente que usted conocía y no los ve. when you see around you when you're trying to look for people you knew and you don't see them. El autor de Hebreos dice en el capítulo 10, ¿cómo habrá una segunda oportunidad para aquellos que han despreciado el sacrificio de la sangre de Cristo? The author of Hebrews 10 says, how is there going to be a second opportunity for those who have rejected the sacrifice of Christ? El propósito principal del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. The main purpose of the Holy Spirit is to glorify Christ. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ese es su propósito también, glorificar a Cristo. When you're full of the Holy Spirit, that's your purpose as Y no well, to solamente glorify cantando, Jesus. gloria, gloria. And not just singing glory, glory. Es viviendo como It's Él vivió, living it as he lived it. imitando su forma de hablar, Imitating the way he speaks. imitando su carácter. Imitating his character. Cada vez que pasa un problema, mi pensamiento va dirigido a esto. ¿Qué haría Jesús? Every time that I have an issue, my thoughts go straight to, what would Jesus do? Y la mayoría de veces cuando yo pienso que haría Jesús, no se parece a lo que yo haría. And many times when I think, what would Jesus do? It doesn't seem like what I would do. Entonces me esfuerzo en hacer lo que Jesús haría. So I try very hard to do what Jesus would. Porque si hago lo que yo haría, voy a hacer algo mal. Because if I did in that moment what I would want to do, it'd be wrong. Ahora quiero cerrar con esto. So I want to close with this. Si eso es un creyente lleno del Espíritu Santo, If that is a believer filled with the Holy Spirit, imagínese cuando hay otro, imagine when there's another one, y otro, and another one, y otro, and another one, y otro. and another Y one. una congregación And a congregation se llena del Espíritu Santo. is filled with the Holy Spirit. Por eso es que el diablo odia a esos tipos de congregaciones. And that's why the devil hates these type of congregations. Él no está detrás de edificios, He's not after buildings o de carros, or cars o de lujos. or Y no luxuries. está mal tenerlos, He likes having them. con tal de que en el corazón de la gente no sean a lo que sirven. Having them there as long as their condition of the people is not to what they serve. Yo le vuelvo a decir a usted, aún en este día de acción de gracias, And I tell you again, even on this day of Thanksgiving, no viva una doble vida. don't live a double life. No viva una doble vida. Don't live a double life.
En mi opinión, In my opinion, lo que yo percibo de Dios, what I perceive from God, la gracia de este tiempo terminó. the grace of this time finished. Ahora Dios está actuando en soberanía, Now God is acting in sovereignty, que trae una gracia diferente. which brings a different grace. La gracia de sacar a luz lo que está escondido. The grace that brings to light all that is hidden. La gracia de exponer a cristianos que están viviendo en escondidas una vida que Dios no agrada. Type of grace that exposes No the para- people who are living, the Christians who are living with secrets, No para destruirlos, not to destroy them, sino para hacerlos volver a Él. but to make them return to Por Him gracia, by grace, pero diferente gracia. but a different type of grace. Ya no la gracia que cubría. It's not the grace that would cover, No toleraba pecado, not that it tolerated sin, pero lo vivía cubriendo. but it lived covering it. Y muchos en esa cobertura se confiaron. But many in those coverings were taking Y advantage, dijeron, no hay problema, sigamos así. and they said, "There's no problem. Let's No me ha continue. This pasado way. nada. Nothing has happened to me." Pero ya Dios quitó esa gracia. But God has removed that grace. Ahora es la gracia que expone. Now it's the grace that exposes. La gracia que la luz saca al oscuro. It's the grace where it brings the darkness to light. Verso 20. Y vamos a cerrar con esto. Verse 20, and we're going to close with Efesios this. 5:20. Ephesians 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. El creyente lleno e influenciado y guiado por el Espíritu Santo, la gratitud siempre es el resultado. The believer filled in Christ, influenced and guided by the Holy Spirit, gratitude is the result. Gracias por el virus. Thank you for the virus. Porque el virus ha sacado a la luz cosas que no habían salido. Because the virus had brought to light many things that had not come to light, Sí, aunque usted no lo crea. even if you don't believe it. Solo a Dios se le pudo haber ocurrido permitir un virus en el mundo y que empezaran a salir un montón de cosas que estaban ahí. Only God could have brought a virus and started exposing all the things that were in the Jamás se world. me hubiera ocurrido a mí mandar un virus para eso. It would have never occurred to me to send a virus for this reason, Pero Dios sabe todo. but God knows it all. Gracias. Thank you. Gracias en todo. Thank you to all. Gracias por todo. Thank you for everything. Gracias por esa victoria en Cristo. Thank you for that victory in Christ. Gracias porque en medio de todo, Thank you because in the middle of it all, Él nunca nos ha desamparado. He has never left us. Gracias porque aun cuando no hicimos bien, Thank you because even when we didn't act correctly, aun cuando le fallamos, even when we failed Him, aun cuando no llenamos la medida de Cristo en nosotros, even when we didn't fit the size of Christ, Dios ha seguido siendo fiel. Jesus has always been faithful. Gracias que Jesús, la Biblia dice, intercede por nosotros, Thank you that Jesus intercedes for us, as the Bible sentado a says, la derecha del Padre, sitting at the right hand of the throne. sigue intercediendo por nosotros. He keeps interceding for us. O sea, Jesús no está sentado por estar sentado. Jesus is not just sitting there to be seated. Él sigue intercediendo de una manera diferente. He continues interceding in a different way. Sigue intercediendo por lo que ya logró por usted, He continues interceding for what He already accomplished for you, para que usted aquí en la tierra viva como Él. so that you on earth may live as Him. Gracias por cada familia. Thank you for every family. Gracias por cada persona. Thank you for every person. Gracias por cada comida en nuestra mesa. Thank you for every food on our table. Sé que no le gusta que lo diga, pero ¿cuántos miles no tienen de comer? I know you may not like that I say this, but how many millions don't have what to eat? Nuestros hijos aquí se dan el gusto de botar comida si quieren. And our children here have the luxury of throwing away food if they want. Hay abundancia. There's an abundance. No dije millones, dije abundancia. I didn't say millions, I said an abundance. Gracias por el vestido. Thank you for their clothes. Gracias por el calzado en tus pies. Thank you for the shoes on their feet. Gracias por el techo que cubre tu cabeza. Thank you for the roof that covers your head. Gracias por la almohada donde puedes recostarte cada noche. Thank you for the pillow where you could fall asleep every night. Gracias por ese problema, Thank you for that problem, porque Dios lo ha sabido usar para sacar algo mejor. because God has known how to use it to bring out something better. Gracias por ese Goliat, porque fue un David el que se mostró. Thank you for that Goliath, because a David arose. Gracias por aquella Jezabel, porque salió el verdadero Elías. Thank you for that Jezebel, because a true Elijah came out. Gracias por cada problema, Thank you for every problem, porque nos ha demostrado más, nos ha enseñado más a conocer de Él because it has taught us how to know more of Him y de nosotros mismos también. and of ourselves as well. Gracias por su iglesia en el mundo, Thank you for the church in the world,
por su iglesia en esta nación, for his church in this nation, por su iglesia en esta ciudad, for his church in this city, por esta congregación for this congregation, y por cada iglesia que esté representada aquí en familias. and for every church that's represented here in the families. Gracias Thank you por nuestras familias que no le conocen. for our families that don't know him. Gracias que le conocerán. Thank you that they will know him. Cristo venció por ellos también. Christ won as well Gracias for por los them. niños. Thank you for the children. Gracias por los jóvenes. Thank you for the youth. Gracias, Padre, por cada oportunidad que nos has dado en este 2020. Thank you, Father, for every opportunity that you've given us in this 2020. Gracias por aquellos que nos gobiernan, Thank you for those that govern us, por aquellos que están en autoridad, for those who are in authority, aunque no están haciendo todo lo que tú quieres. even if they're not, because they're not doing everything that you want. Pero gracias por sus vidas. But thank you for their lives. Gracias te damos, Padre, por este momento We give you thanks, Father, for this que moment estamos delante de ti that we are before you para dar gracias. to give thanks. Gracias que aquel que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Thank you for that, for he who started the work in us and is going to perfect it till the day of Christ. Gracias por cada reunión en tu nombre, Jesús. Thank you for every meeting in your name, Jesus. Tus ojos cerrados. With your eyes closed. minuto. 1 minute. Un minuto. 1 minute. Un minuto con tus ojos cerrados. 1 minute with your eyes closed. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. ¿Puede usted juntar sus manos y dar gracias al Señor? You put your hands together and give thanks.